Muy buenas tardes, estimados participantes. Por favor, me confirman si me escuchan fuerte y claro. Bienvenidos. Doctor Héctor Inga Guamán, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Edgar Padilla, gracias. Nicolás, Marisol, muy bien. Vamos dando inicio. Unos segundos, por favor. Gracias, Oscar, España, María Elena. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes a cada uno y una de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Carolina Juárez Montero. Les acompañaré como moderadora el día de hoy y a nombre del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia titulada Solución de controversias durante el procedimiento de selección. Nos estará acompañando como expositor el doctor Héctor Inga Guamán, abogado por la Universidad San Martín de Porres, con estudios concluidos de maestría en gestión de políticas públicas en la Universidad Nacional Federico Villarreal, con un posgrado en la Universidad de Lima en gestión estratégica de las contrataciones y adquisiciones públicas. Cuenta con experiencia en contrataciones del Estado, derecho administrativo y asesoría legal en gestión administrativa en entidades públicas. Ha sido docente en cursos de especialización y posgrado en contratación pública en diversas universidades. Ha ejercido diversos cargos dentro del OCE, como son secretario general, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del OCE,
Ha sido expresidente del Tribunal de Contrataciones del Estado OCE, ex vocal de este Tribunal de Contrataciones del Estado OCE, y en este momento es asesor de la presidencia ejecutiva del OCE. Bienvenido, doctor Inga. Antes de darle el pase, por favor, permítame explicarle a nuestros participantes cómo vamos a desarrollar esta videoconferencia. Participantes, recordemos que esta se va a dividir en dos partes, va a durar hora y media. La primera parte será una parte expositiva. El doctor Inga va a hablarnos del tema que les he mencionado. Durante este tiempo también se va a hacer uso de una herramienta llamada votaciones, en la que a ustedes les puede aparecer una pregunta con alternativas, de la que esperamos seleccionen la que consideren correcta. Resaltamos que no se están evaluando ni calificando las respuestas, sino que queremos hacer más ameno el evento con la participación de ustedes. El doctor Inga nos dará los alcances según las respuestas dadas. Finalizada esta primera parte, la parte teórica, pasaremos a la absolución de consultas por parte del doctor Inga, a las dudas, consultas que ustedes tengan participantes. Recuerden que estas deben ser ingresadas por la opción preguntas y respuestas, question and answer, cuya en inglés que visualizan en su aplicativo Zoom. Deben ser claras, precisas del tema que se está tratando. Un caso particular, un tema distinto, no se va a poder responder. De igual manera, si envían su consulta por el chat del Zoom, tampoco se va a considerar. Por favor, cualquier duda o consulta que quieran hacerle al doctor Inga a través de la opción preguntas y respuestas. Su asistencia se registró al ingresar por el aula virtual de OCE. Al dar clic al botón unirse a la reunión, es automático, no se debe hacer nada más, pero por favor permanezcan dentro de la página porque se está contabilizando el tiempo y de salir o cerrarse puede verse afectada la descarga de su constancia más tarde. Tomemos las precauciones del caso. Y con respecto al material, este se va a subir en el aula virtual y se va a compartir después de la ponencia del doctor Inga. No se preocupen, el material, vuelvo a repetir, se subirá después de la ponencia al aula virtual y lo compartiremos por el chat del Zoom luego de que termine el doctor Inga. Ahora sí, doctor Inga, muchísimas gracias por este pase, gracias por estar con nosotros desde ya. La sala es suya. Gracias, Carolina. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos los participantes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, tal como lo ha anunciado Carolina, vamos a tocar un tema que debería evitarse que ocurra, porque el efecto inmediato de cuando se presentan estas situaciones en una contratación es afectar la oportunidad de la contratación, ¿no? Es decir, cuando se presentan controversias en un proceso de contratación. Ese es el tema que vamos a tratar de hoy. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la regulación que se establece en la Ley 32.069, Ley General de Contrataciones Públicas, y en su reglamento aprobado por Decreto Supremo 009-2025-EF, ¿no? Y por tanto, vamos a una primera visión, que siempre vamos a recurrir a estas fases de la contratación pública, porque es el conjunto de actividades que se llevan a cabo justamente para poder proveerse de bienes, servicios y obras por parte de las entidades del Estado, y es lo que está como objeto de regulación en la Ley de Contrataciones Públicas, ¿no? Ya hemos señalado en varias oportunidades cuáles son las características principales de cada una de estas fases, ¿no? Y la nueva normativa de contrataciones públicas ha mantenido ese esquema. Lo que sí queremos resaltar con relación al tema que nos convoca el día de hoy es que en las actuaciones preparatorias, la actuación es prácticamente unilateral por parte de las entidades públicas, porque son ellas, ¿no?, las que van a formular el requerimiento, van a determinar cuál es el alcance del bien, del servicio, de la obra que va a ser objeto de la contratación a través del requerimiento por parte del área usuaria. Eso dará lugar pues a que la dependencia encargada de las contrataciones elabore la estrategia, efectúe la interacción con el mercado y luego, ¿no?, pueda, en función a toda la información que vaya recabando y al análisis que haga de los distintos aspectos que van a afectar la contratación pública, la estrategia de contratación, ¿no?, dará lugar al expediente de contratación que se aprobará, y ese expediente de contratación se entrega a los evaluadores para que los evaluadores, antes de convocar el procedimiento de selección, procedan a elaborar las bases, ¿no? Una vez elaborada, pero como podemos ver, toda la descripción que estamos efectuando de todas las principales actuaciones de esta primera fase del proceso de contratación, que son justamente actuaciones preparatorias, todas se realizan fundamentalmente por parte de la entidad contratante.
¿no? Solamente en la interacción con el mercado es donde puede haber, ¿no? Participación de los proveedores, ¿no? A través de la información que se les solicite o probablemente cuando se decida hacer la difusión de requerimiento en la interacción de mercado, puede haber participación de los proveedores. Pero esencialmente, las actuaciones en esa primera fase es unilateral, corresponden a la entidad, ¿no? En cambio, cuando ya se convoca el procedimiento de selección, ya no solo actúa la entidad representada por el evaluador respectivo, sea el oficial de compra, sea el comité, sea el jurado, sino que también ya participan en esa segunda fase los proveedores. Y los proveedores participan con el objetivo de resultar ganadores de la buena. Y como ese es el objetivo que persigue todo proveedor que participe en un procedimiento de selección, ¿no? Cualquier decisión que adopte el evaluador, ¿no? Va a estar siempre expuesto a que alguno de los postores no esté de acuerdo con ya sea la decisión de admisión, ya sea la calificación, ya sea la evaluación, ya sea la buena prueba. Entonces, como va a haber reclamos, cuestionamientos, ¿no? Se generan controversias. Por eso es que al haber ya la actuación, además de la entidad, por parte de los proveedores que además participan en controversias, siempre va a haber el riesgo, la posibilidad que se presenten no controversias en un procedimiento de selección. Y las controversias que se produzcan durante el procedimiento de selección se resuelven en la vía administrativa a través de recursos de apelación específicamente. En cambio, cuando ya se eligió el proveedor con la adjudicación, ya quedó consentida, ya se perfeccionó el contrato, se da inicio a la tercera fase de ejecución contractual, ¿no? Es en la fase en la que actúan solamente la entidad contratante y el postor que resultó ganador de la buena pro, que ahora se denomina contratista. En esa relación bilateral que debe producirse, a veces también pues hay desacuerdos, ¿no? Hay controversias, no obstante que el contrato por su naturaleza, como varias veces ya lo hemos dicho, es un instrumento de colaboración entre entidad contratante y contratista. No es necesario que la norma expresamente lo diga, es la naturaleza del contrato público. Pero aún así, a pesar de ser un instrumento de colaboración, suelen pues presentarse controversias, ¿no? Y las controversias que se van a resolver durante la ejecución contractual, ¿no? Como aquí ya lo graficamos en la segunda diapositiva, es a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias, específicamente la conciliación, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas y el arbitraje, ¿no? De ese régimen de solución de controversias que está plasmada en la nueva normativa, que es muy similar a la que tenemos actualmente, con algunos ajustes, ¿no? Con algunas precisiones, con algunas modificaciones. A lo que nos vamos a referir específicamente es al régimen de solución de controversias durante la fase de selección, ¿ya? Que como hemos dicho, se resuelve a través del recurso impugnativo, recurso de apelación. Entonces, antes de seguir desarrollando, le voy a pedir a Carolina que lance la primera pregunta, por favor. Carolina, Sí, doctor Inga, deme unos segundos, por favor, para... Ahí está. Participantes, ahora sí, se lanza la primera votación. De conformidad con la nueva normativa de contrataciones públicas, la competencia para resolver el recurso de apelación se determina en función del tipo de procedimiento. Sí o no, los invitamos a participar. Unos segundos y les recuerdo cualquier duda o consulta que deseen hacerle al doctor Inga de este tema. Por favor, por la opción preguntas y respuestas, registremos esta consulta. Unos segundos adicionales. Bien, voy a cerrar esta votación. Voy a compartir los resultados a esta primera pregunta.
74% nos dice sí, un 26% no. Doctor Inga, sus comentarios, por favor. Gracias, Carolina. Bien, la primera pregunta que se ha lanzado es, de conformidad con la nueva normativa de contrataciones públicas, es decir, la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, ¿la competencia para resolver el recurso de apelación se determina en función al tipo de procedimiento de selección? La respuesta es no. ¿Ya? Eh, la nueva normativa, al igual que la vigente, ¿no? La vigente normativa de contrataciones del Estado, la regla general para determinar la competencia no es en función al tipo de procedimiento, sino al monto de la cuantía de la contratación. Actualmente, como ustedes saben, para los efectos de determinar la competencia de a quién le corresponde resolver el recurso de apelación, sea al tribunal o a la propia entidad, es en función específicamente al valor referencial o valor estimado. En la nueva normativa se mantiene ese criterio que es en función a la cuantía, es decir, al monto de la cuantía de la contratación. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta en este caso es no. ¿Ya? Vamos entonces a empezar a desarrollar cuál es el régimen de solución de controversias durante los procedimientos de selección. Ya lo hemos dicho que la vía que corresponde, a través de la cual corresponde resolver las controversias durante el procedimiento de selección, es en la vía administrativa, ¿no? Y específicamente a través del recurso de apelación. Es a través del recurso de apelación que podrán impugnarse todos los actos que se generen durante el procedimiento de selección, desde la convocatoria hasta antes del perfeccionamiento del contrato. No procede ni el recurso de reconciliación ni el recurso de revisión. No nos olvidemos que en el régimen general de la Ley del Procedimiento Administrativo General sí se prevé tres tipos de recursos impugnativos. Uno, el recurso de reconciliación. Dos, el recurso de apelación. Y tres, excepcionalmente, obviamente, pero se prevé el recurso de revisión, ¿no? Pero en el régimen de contratación pública solamente se ha previsto que se puede interponer, el único recurso impugnativo que se puede interponer es el recurso de apelación. Ha evolucionado en realidad, ¿no? Anteriormente, hasta el año 2006, si mal no recuerdo, sí ocurría lo siguiente. Fíjense cómo ha evolucionado el régimen de contratación pública. Hasta el año 2006, si mal no recuerdo, un postor que participaba en un proceso de selección, así se denominaba antes lo que ahora se llama procedimiento de selección, en un proceso de selección, interponía recurso de apelación ante la propia entidad y la entidad resolvía el recurso de apelación. Y respecto de esa resolución que resolvía el recurso de apelación, ese postor, ¿no? O otro que pudiera desfavorecerle esa resolución que resolvía el recurso de apelación, podía ir vía recurso de revisión ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Fíjense, había, si se quiere, dos instancias de impugnación frente a la decisión que era materia del cuestionamiento, en ese caso el comité especial, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ha evolucionado sustancialmente el trámite impugnativo a la fecha. ¿Ya? Ahora solamente se puede interponer recurso de apelación y la competencia, la regla general para determinar la competencia, como ya lo hemos dicho, es en función a la cuantía, al monto de la cuantía de la contratación. ¿Ya? Muy bien, entonces eso debe quedar claro. No vaya a ser que por erróneamente o por recomendación errónea de su asesor pretendan interponer recursos de reconciliación o revisión. No procede ese recurso. Ya, al menos en el régimen de contratación pública general, solamente procede cuestionar la decisión del evaluador a través del recurso de apelación. ¿Ya? ¿Qué actos se pueden impugnar? A través del recurso de apelación se pueden impugnar todos los actos dictados por el evaluador, ya sabemos quiénes son los evaluadores, durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta la buena pro incluida. ¿Ya? También se pueden impugnar todos los actos que se hayan expedido con posterioridad a la buena pro hasta antes del perfeccionamiento del contrato, ¿no? Y adicionalmente, también la norma señala con precisión que pueden ser objeto de impugnación aquellos actos emitidos, ya sea por la autoridad de gestión administrativa o en algunos casos podría ser que lo emita el titular de la entidad, que afecten la continuación del procedimiento de selección. Específicamente, la norma hace referencia, pero no lo cierra, pero porque es lo que usualmente se presenta en un procedimiento, la decisión de cancelación del procedimiento de selección o la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección. ¿Ya?
Esos son actos emitidos. Esos dos que estamos mencionando actualmente, que aparecen en la directiva, son emitidos de acuerdo con la norma por la Autoridad de Gestión Administrativa de la entidad, que va a afectar la continuación del procedimiento, porque la cancelación, ¿qué significa? Que queda sin efecto el procedimiento de selección. La nulidad de oficio, ¿qué significa? Que carece de validez lo que se ha llevado y se retrotrae todo, ¿no? Por tanto, esas decisiones que afectan la continuación del procedimiento de selección también pueden ser objeto de impugnación. En la práctica, ¿no? En toda la experiencia de estos más de 26 años que tiene de aplicarse la normativa de contratación pública, usualmente, ¿qué es lo que se impugna? ¿Qué actos que afectan el interés, el derecho de los que participan en un procedimiento de selección, ya sea en condición de participantes o de postores, son los que usualmente, ordinariamente, cotidianamente se impugnan? Uno, las decisiones sobre la admisión de las ofertas, ¿no? Esas decisiones, como ustedes saben, tienen que ver con los requisitos de admisibilidad de las ofertas que están regulados en las bases del procedimiento de selección. Ahora traigo a colación, es importante que ustedes como operadores de la norma, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, a partir del 22 de abril ya no rigen las bases estandarizadas, ¿no? Al menos para los procedimientos que se van a convocar a partir del 22 de abril, ya no rigen las bases estandarizadas aprobadas por el OCE, sino se van a aplicar las bases estandarizadas que apruebe la DGA. Y ya en la semana pasada, el día jueves, si mal no recuerdo, ya la DGA ha publicado, ¿no?, las bases estándares. Entonces es importante que ustedes ya lo vayan revisando de tal manera que los procedimientos que convoquen a partir del 22 de abril ya sujeten las reglas a esas bases estandarizadas, ¿ya? Muy bien. Entonces decíamos que es usual que se impugnen las decisiones que tienen que ver con la admisión de las ofertas, las decisiones que tienen que ver con la calificación de las ofertas en función a los requisitos de calificación que también deben estar establecidos con precisión en las bases, las decisiones sobre la evaluación de las ofertas, que tiene que ver con la asignación de puntajes. Y también, obviamente, es materia de impugnación usualmente la decisión más trascendente del procedimiento de selección, que es el otorgamiento de la buena pro. También se suele impugnar la declaración de desierto del procedimiento de selección, ¿no? Como sabemos, hay varios supuestos en los que se puede declarar desierto el procedimiento de selección. Uno, que no se presente ninguna oferta. Dos, habiéndose presentado, no quede válida ninguna oferta. Entonces hay que declarar desierto el procedimiento de selección. Y por tanto, esa decisión de declarar desierto el procedimiento de selección también puede ser materia de impugnación, al igual que la pérdida de la buena pro. La pérdida de la buena pro es un acto posterior al otorgamiento de la buena pro, pero también puede ser y usualmente es materia de impugnación, ¿no? El ganador original por algún motivo no cumplió con presentar los documentos o no se presentó a la suscripción del contrato y la norma dice que pierde la buena pro, ¿no? Pero esa buena pro puede ser, esa pérdida de la buena pro puede ser materia de impugnación, como usualmente lo es. Otro acto que usualmente es materia de impugnación, que en ese caso ya no lo emite el evaluador que conduce el procedimiento, sino, como hemos dicho, la autoridad de gestión administrativa con la nueva normativa, es la cancelación del procedimiento de selección o la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección. Estos que hemos mencionado son los que usualmente, normalmente, ordinariamente se impugna en un procedimiento de selección. ¿Ya? Muy bien. Pero, al igual como hay actos que se impugnan, también la norma se ha preocupado en señalar con precisión qué actos no pueden ser materia de impugnación. Y aquí sí ha habido algunas precisiones, algunos agregados con relación a la norma. En primer lugar, los actos preparatorios, es decir, todas las actuaciones preparatorias destinadas a organizar la realización del procedimiento, incluidas la interacción con el mercado, la estrategia de la contratación, eso no puede ser materia de impugnación, porque son actos unilaterales, como hemos señalado, que tienen que ver con la organización del procedimiento, ¿no?, de los documentos para llevar luego a cabo el procedimiento de selección. Por tanto, esos son actos inimpugnables. Segundo, los contratos menores. Se ha establecido, como ya hemos señalado también en más de una oportunidad, que por mandato de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la Ley 32.069, se ha establecido que las contrataciones iguales o menores a 8 UITs ahora están dentro del ámbito de aplicación de la normativa. Por eso es que se ha cuidado en señalar en la parte correspondiente del reglamento que esos contratos menores, todos los actos y actuaciones que correspondan a una contratación menor,
no son materia de impugnación. No se pueden presentar recursos impugnativos. Ya eso es importante que quede claro. Vuelvo a reiterar. No obstante que la ley 32.069 ha incluido dentro de su ámbito de aplicación a las contrataciones iguales o menores a 8 UITs, las denominadas contrataciones menores, también por mandato expreso, en este caso del reglamento, se ha establecido, ¿no?, que todos los actos y actuaciones que se llevan a cabo en un proceso para una contratación menor no pueden ser materia de recurso impugnativo, ¿ya? Tercero, la regla de juego, es decir, las bases del procedimiento de selección y su integración no pueden ser materia de impugnación porque, como sabemos, las bases tienen su propio mecanismo de cuestionamiento, que son las consultas y observaciones, y que en última instancia, en los casos que lo prevé la norma, no pueden inclusive subir al OS para que emita un pronunciamiento y proceda a la integración definitiva. Y en aquellos casos en que solamente queda al interior de la entidad con lo que resuelva el evaluador que conduce el procedimiento de selección y la integración que efectúe, con eso se agota el trámite. No procede a impugnar ni las bases ni la integración de las bases. Luego, tampoco pueden ser materia de impugnación, o sea, de presentación de recursos de apelación, las actuaciones materiales referidas al registro de participantes. Como ustedes saben, el registro de participantes son actuaciones administrativas que corresponden, o actuaciones materiales, perdón, que corresponden a los proveedores que a través del SEACE registran su participación en un procedimiento de selección. Luego tenemos algo novedoso, otro de los aspectos que constituye una novedad, que dice: los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y diálogo competitivo tampoco pueden ser materia de impugnación. Recuerdan cuando hablamos de los procedimientos de selección con precalificación que tienen la subetapa de negociación o de diálogo competitivo, y ahí hemos visto que puede haber una serie de actuaciones, ¿no? Actas y todo lo demás, varias rondas de negociación o de diálogo competitivo, todo eso que se lleve a cabo en esa subetapa, ya sea de negociación o de diálogo competitivo, tampoco pueden ser materia de impugnación, ¿ya? Luego, en el caso de los procedimientos de selección de concurso de proyectos arquitectónicos, el puntaje otorgado en el factor de evaluación diseño arquitectónico tampoco puede ser materia de impugnación, porque sabemos que esa evaluación se asigna o se lleva a cabo por el jurado especializado, que tiene determinada experiencia y que, por tanto, no se ha considerado pertinente, que no pueden ser materia de impugnación. Y finalmente, algo que sí es conocido con la norma vigente, es que en los procedimientos no competitivos, es decir, la contratación directa, tampoco procede recurso de apelación, ¿ah? Y ahora vamos a ver cuál es la competencia para conocer el recurso de apelación. Ya lo hemos adelantado. La regla general que establece la nueva normativa para determinar la competencia es igual, mejor dicho, no similar, es igual a la que tenemos actualmente con la ley 30.225. La regla general que determina la competencia, ya sea del tribunal o ahora de la autoridad de gestión administrativa de la entidad, es la cuantía de la contratación, ¿ya? La nueva norma señala que corresponderá al Tribunal de Contrataciones las apelaciones que se presenten en los procedimientos de selección cuya cuantía sea mayor a 50 UITs. Y corresponderá la competencia para resolver el recurso de apelación cuando la cuantía sea igual o menor a 50 UITs, le corresponderá a la entidad, específicamente a la autoridad de gestión administrativa de la entidad. Y se precisa que esta competencia, ¿no?, de la autoridad de gestión administrativa es indelegable. No nos olvidemos que, de acuerdo con lo que establece la ley, se ha identificado quiénes tienen la condición de autoridad de gestión administrativa. En un ministerio, el secretario general. En el gobierno regional, el gerente regional, ¿no? En la municipalidad, el gerente municipal. En las instituciones públicas, el secretario general o gerente general. En las empresas del Estado, el gerente general, etc. Ya, por tanto, esa autoridad de gestión administrativa ahora es el competente para resolver los recursos de apelación cuando la cuantía de la contratación sea igual o menor a 50 UITs. Pero también se aplica la regla de la materia para definir la competencia.
Y en esos casos, por razones de materia o por el criterio de la materia, se establece que en los procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo marco y en aquellos casos en los que se declare la nulidad o cancelación del procedimiento de selección, corresponde directamente presentar recurso de apelación ante el Tribunal de Contratación. Como sabemos, en el caso de los procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo marco, que son conducidos por Compras, no hay una cuantía propiamente de la contratación. Por eso es que, al no haber propiamente una cuantía de la contratación, es que corresponde directamente presentar el recurso de apelación ante el tribunal. Lo mismo ocurre en el caso de nulidad o cancelación del procedimiento. Ahí sí, el procedimiento que se ha convocado, que es declarado nulo o que es cancelado, sí tiene una cuantía, pero ahí no rige el criterio de la cuantía para definir la competencia, sino el objeto, que es, o mejor dicho, la materia. En ese caso, la nulidad o la cancelación del procedimiento. Por tanto, si yo declaro la nulidad de un procedimiento cuya cuantía es menor a 50 UITs, lo que va a primar para definir la competencia es la materia, no la cuantía. Ya a eso se refiere específicamente. Es importante que quede claro. Oportunidad, plazos y efecto de interposición de recursos. ¿Cuál es la oportunidad para interponer recurso de apelación? La oportunidad, como regla general, es luego de otorgada la buena prueba. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Siempre es importante que ustedes, como operadores de la norma, tengan conocimiento cómo es que ha ido evolucionando la normativa. Hasta el año 2006 o 2007 aproximadamente, lo que ocurría con los recursos de apelación era lo siguiente, ¿no? Hagámonos la idea de lo que les voy a relatar. De acuerdo con el calendario del procedimiento de selección, hay una etapa de presentación de ofertas, otra ya de evaluación propia y una tercera de otorgamiento de la buena prueba. No siempre son en la misma fecha, son en fechas distintas en gran parte de los casos, ¿no? A veces por la envergadura del procedimiento. Muy bien. Entonces, en esa época, antes del 2007, ¿qué ocurría? Presentación de ofertas, lo primero que hacía el comité, y en esa época no nos olvidemos que la presentación de ofertas en licitaciones y concursos públicos era por acto público, donde participaban los postores, los miembros del comité y un notario que daba fe de ese acto público. Y en ese acto entregaban sus ofertas y en ese acto el comité empezaba a revisar para ver si contenía o no toda la documentación que se había pedido como contenido mínimo. Y entonces podía tomar una decisión el comité de no admitir la oferta, ¿no? ¿Y qué decía la norma? Se interpone recurso de apelación dentro de los 8 o 5 días, según el tipo de procedimiento de selección, de que se conoce el acto que se pretendía impugnar. Por tanto, en este ejemplo que les estoy dando, no se admitió en una primera fecha la oferta, por tanto, a partir del día siguiente empieza a correr el plazo para impugnar esa decisión. No obstante que las etapas del procedimiento siguen, la evaluación, el otorgamiento de la buena pro son en etapas subsiguientes y en fechas distintas. Entonces, ¿qué ocurría en ese entonces? En el ejemplo que le estoy dando, la empresa a la que no se le había admitido su oferta presenta su recurso de apelación, con lo cual suspendía el trámite del procedimiento de selección, ¿no? Si lo presentaba antes de que se llevara a cabo la evaluación o la buena pro, ya no podía haber evaluación ni buena pro, por tanto se suspendía. Supongamos que se resolvía el recurso de apelación dándole la razón, se admite su oferta y se decide la admisión de su oferta y continuar con todo el trámite. Entonces procedía nuevamente a la evaluación y luego otorgamiento de la buena. Entonces, lo que daba lugar a ese régimen que decía que tenías que presentar tu recurso de apelación dentro del plazo de 8 o 5 días que conocías el acto que pretendías impugnar, daba lugar a que se suspendiera en varias oportunidades el procedimiento de selección. Hubiera inclusive por parte de un mismo postor más de una apelación en un trámite de un procedimiento de selección. Eso ya ustedes, y si a ello le agregamos lo que les dije, que podía presentarse recurso de apelación ante la entidad y luego recurso de revisión ante el tribunal, imagínense todo lo que duraba un recurso impugnativo en esa época. Por eso es que a fines del 2006, comienzo de 2007, se tomó la decisión de decir, no, ya no podemos mantener el régimen de que se presente recurso impugnativo, ¿no? Dentro del plazo de conocido el hecho que se pretende impugnar, sino se estableció y esa regla se ha mantenido y se está ratificando con la nueva normativa que cualquier acto que se genere desde la convocatoria hasta la buena prueba incluida solamente se puede interponer luego de otorgada la buena. Con lo cual se ha reducido sustancialmente el trámite y la posibilidad de que haya varias impugnaciones en un procedimiento de selección. Muy bien. Por tanto, la regla general, vuelvo a reiterar, que se ratifica en la nueva norma es que se interpone el recurso de apelación luego de otorgar la buena prueba.
En el caso de los procedimientos que convoca Perú Compras para implementar o mantener o extender la vigencia de un catálogo electrónico de acuerdo marco, la oportunidad es después de publicado el resultado de la adjudicación de ese procedimiento. ¿Y cuáles son los plazos? Los plazos son los mismos que tenemos actualmente. Es decir, en una licitación o concurso público, 8 días hábiles siguientes de notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de licitación o concurso público abreviados, de selección de expertos o de comparación de precios, 5 días hábiles siguientes de notificada la buena pro. En el caso de subasta inversa se mantienen dos plazos distintos. La regla general es de 5 días, pero si el monto de la cuantía de esa subasta inversa correspondía a una licitación pública o un concurso público, el plazo es de 8 días. ¿Ya? ¿Qué pasa si se declara desierto un procedimiento? La nueva norma señala, si una licitación pública en primera convocatoria se declara desierto, tienes que convocar una segunda convocatoria, pero una licitación pública abreviada. Entonces, en esa segunda convocatoria, ¿qué plazo se aplica para interposición de recursos? 5 días, que es el que corresponde al procedimiento de selección que se convoca en segunda oportunidad, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la interposición de recursos? En primer lugar, la norma ahora aquí ha hecho una pequeña precisión, porque la norma vigente señala que tiene que registrarse la presentación del recurso el mismo día de la interposición de recursos. Es decir, si el día de hoy, 24 de marzo de 2025, se presenta el recurso de apelación, hoy tiene que registrarse en el SEACE esa interposición. Con la nueva normativa se ha establecido que la entidad o el tribunal deben registrar en el SEACE la interposición de recurso de apelación hasta el día siguiente de su interposición. ¿Por qué? ¿Por qué se da esa regla? Hay que explicar la razón de por qué. Porque no nos olvidemos que ahora la casi generalidad de las entidades públicas, y entre ellos el Tribunal de Contrataciones, han implementado lo que se denomina la mesa de partes electrónica, ¿no? Y ya a través de resoluciones que ha emitido el Tribunal Constitucional, cuando funciona la mesa de partes electrónicas, ya no opera, ¿no?, el horario de atención para la interposición de recursos de apelación. Por tanto, alguien, ¿no?, de buena o mala fe, ¿no?, puede presentar recurso de apelación a las 11:59 de la noche, faltando un minuto para que pase el día siguiente. Y por tanto, ya en ese momento no hay posibilidad, pues, de registrar esa interposición de recurso de apelación en el SEAS. Esa es la razón por la cual se ha establecido que se puede registrar hasta el día siguiente de la interposición. ¿Puede hacerse el mismo día? Puede hacerse el mismo día, pero el límite es el día siguiente de la interposición, ¿ya? ¿Cuál es el efecto de la interposición de recurso de apelación? La suspensión del procedimiento de selección o del ítem correspondiente, ¿ya? Es decir, que una vez que se interpone el recurso de apelación, ya no continúa el trámite del procedimiento de selección o del ítem que haya sido materia de impugnación, ¿no? Y en caso de que no se tome en cuenta ello, a pesar de que ya está registrada en el SEACE la interposición de recursos y sigue el trámite del procedimiento de selección, toda actuación posterior a la interposición de recurso de apelación es nulo de pleno derecho, ¿ya? Hay una excepción con relación a la suspensión del procedimiento. Se establece que en el caso de los procedimientos de incorporación o extensión del catálogo electrónico de acuerdo marco llevado a cabo por Perú Compras, no se suspende cuando hay un recurso impugnativo. Ya esa es la única excepción que se estableció. ¿Cuáles son los requisitos de recurso? Eso también es importante que quede claro. El órgano que va a resolver el recurso impugnativo, ya sea el Tribunal de Contrataciones Públicas, porque es así ahora como se va a llamar, ¿no?, por mandato de la norma, ya no va a ser el Tribunal de Contrataciones del Estado, sino el Tribunal de Contrataciones Públicas o la Autoridad de Gestión Administrativa al interior de la entidad. En esencia, cuando se presenta un recurso de apelación, la pretensión planteada en el recurso es lo que va a motivar la emisión de la resolución que resuelve el recurso. Pero antes de que ocurra ello, antes de que el órgano competente para resolver el recurso de apelación se pronuncie respecto de la pretensión planteada en el recurso de apelación, tiene que verificarse que ese recurso de apelación cumpla con dos requisitos. Uno es lo que se denomina los requisitos de admisibilidad, que son requisitos de forma, son requisitos no sustanciales, y como son requisitos no sustanciales, pueden ser objeto de subsanación. Y dos, los requisitos de procedencia. Esos requisitos sí son requisitos de fondo, sustanciales. Por tanto, si falta alguno de esos requisitos sustanciales, que son los requisitos de procedencia, no cabe subsanación, ¿no? Ejemplo,
Si estamos diciendo que el plazo para interponer recurso de apelación es 8 días a partir del día siguiente de notificar el otorgamiento de la buena prueba. Por tanto, si presentas al noveno o al décimo día, ¿cómo vas a poder subsanar? No hay posibilidad de subsanar, sino salvo que retrocedas en el tiempo. Por eso es que la norma señala, ¿no?, que los requisitos de procedencia son requisitos de fondos sustanciales y por tanto no son posibles de subsanación. Vamos a referirnos en primer lugar a los requisitos de admisibilidad, ¿ya? ¿Cuáles son esos requisitos de admisibilidad que están regulados en la norma normativa? Uno, respecto de la presentación. Debe presentarse ante la mesa de partes de la entidad o el tribunal. Como hemos señalado, hay gran parte de las entidades que ya han implementado su mesa de partes electrónica y por tanto es válido que se presente recurso impugnativo cuando corresponda a la entidad a través de esa mesa de partes electrónica. Si es ante el tribunal, se presenta a través de mesa de partes electrónica, pero eso no impide que pueda presentarse también en forma física, en forma presencial. Ya eso es importante tener en cuenta. Respecto al contenido, debe tenerse cuidado que el recurso de apelación se identifique plenamente al impugnante, ¿no? Debe acompañarse la documentación que acredite la representación si es legal, si es que está actuando a través de representante legal. En el caso del consorcio, el llamado, el que tiene la representación del consorcio es el apoderado común, ¿no?, que ha sido designado en la promesa formal de consorcio y por eso es que esa representación común se acredita con la copia de la promesa formal de consorcio. Además, debe consignarse y tenerse mucho cuidado con consignar en el recurso de apelación la identificación de la nomenclatura del procedimiento, es decir, aquella codificación que recibe el procedimiento de selección, en él se hace. Como ustedes saben, que seguramente ingresan al SEACE todos los días, ¿no? En la ficha del procedimiento de selección, en la parte superior izquierda, hay un conjunto de números. Licitación pública número 001-2025, MPT, Ministerio de Trabajo y Promoción Social, slash, no sé tanto. Esa es la nomenclatura del procedimiento y eso tienen que consignar en el recurso de apelación, de tal manera que esa identificación de la nomenclatura del procedimiento permita identificar y facilitar el registro de la interposición de recurso de apelación en el SEACE. ¿Ya? Luego tienen que ser claros en lo que piden, el petitorio. Deben determinar con la mayor claridad y concreción posible qué es lo que están planteando, qué es lo que están impugnando. Yo estoy impugnando la decisión del evaluador de no admitir mis ofertas. Yo estoy impugnando la decisión del evaluador de descalificar mi oferta. Yo estoy impugnando la decisión del evaluador que me ha asignado mal el puntaje. Por tanto, pido la revalación. Yo estoy impugnando la buena prueba otorgada porque el ganador de la buena prueba no cumple tales y tales cosas. Así de claro tiene que ser, ¿ya? La pretensión. Por tanto, una vez que se determina con precisión y claridad qué es lo que pretendo con el recurso de apelación, tengo que sustentar. Considero que no debieron admitir mi oferta porque yo he acreditado tal condición de admisión con tales y tales documentos que aparecen a fojas tal de mi oferta, ¿no? Así con claridad tiene que ser, de tal manera que esté debidamente sustentada, ¿ya? Luego, tienen que consignar la firma del impugnante o representante legal en el recurso de apelación o del apoderado común en caso que el que impugne sea el consorcio. Hay que tener mucho cuidado en ese caso. A veces ocurre, como es característica de gran parte de los peruanos, esperar a última hora. Justo el último día, ¿no?, de la presentación de recurso de apelación, sea el octavo día o el quinto día, estoy en apuro, estoy corriendo, ¿no?, para presentar el recurso y resulta que lo presenta ahora por mesa de partes electrónicas y me olvido de firmar. Solo firmó mi abogado, no aparece la firma del impugnante, del postor, ya sea persona natural o el representante legal si es persona jurídica. Si eso ocurre, va a tener consecuencias totalmente contrarias, como vamos a ver más adelante, ¿no? Porque en el hecho de que no haya una firma por parte del representante del postor o no se identifique la nomenclatura, da lugar a que se rechace de plano la presentación del recurso de apelación, como vamos a indicarlo más adelante. Muy bien. Respecto al requisito de admisibilidad. Ahora hay un tratamiento especial para las micro o pequeñas empresas, ¿no?, con respecto a la presentación de las garantías. Por eso es que
Ahora, cuando una micro o pequeña empresa presenta un recurso de apelación, tiene que acreditar su condición de micro o pequeña empresa de tal manera, con el certificado REMIPE específicamente, de tal manera que pueda verse beneficiado con ese tratamiento especial que le da por la interposición de recurso de apelación. Tiene que presentar las pruebas instrumentales pertinentes, la garantía, ¿no? Copia simple de la promesa formal del consorcio cuando el que interponga el recurso de apelación sea un consorcio. Esos son fundamentalmente los requisitos de admisibilidad, ¿no? Que tiene que tenerse cuidado en cumplir al momento de la presentación de la oferta. ¿Cuál es la oportunidad en que se verifica que el recurso de apelación cumpla con esos requisitos de admisibilidad? Se realiza en un solo acto, al momento de la presentación del recurso de apelación, ¿no? La mesa de parte de la entidad o del Tribunal de Contrataciones Públicas, al recibir el recurso, se notifican observaciones y se da plazo para la subsanación correspondiente al postor, ¿no? Se le identifica qué requisito de admisibilidad de lo que hemos señalado le falta y se le dice, le da un plazo de 2 días para los efectos de que pueda subsanar. Pero como hemos señalado hace un rato, hay 3 supuestos en los que no hay la obligación de que la mesa de partes, ya sea de la entidad o del tribunal, le den un plazo para la subsanación, sino más bien le permite, si es que se presenta físicamente, no recibir el recurso. O si se ha presentado a través de mesa de partes electrónica, ¿no? Si se revisa y se verifica que alguno de esos requisitos no se cumple, simplemente se le comunica que se está rechazando su recurso de apelación porque no cumple con este. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir para que no sea rechazado liminarmente? Si el recurso no identifica en la nomenclatura del procedimiento, por eso les resultaba la importancia de que consigne con claridad la nomenclatura del procedimiento. Por tanto, si no mencionan, si no consignan en el recurso la nomenclatura del procedimiento, va a ser rechazado su. Segundo supuesto, cuando no esté firmado por el impugnante o su representante legal. Lo que hemos dicho, aquellos que suelen esperar a última hora y están en apuros y se olvidan, mala suerte. Va a ser rechazado liminarmente su recurso. Y tercero, si es que lo que se impugna es un acto anterior a la buena pro, incluida la buena pro, o mejor dicho, todavía no hay buena pro y pretende presentar un recurso impugnativo, tampoco le van a aceptar, le van a rechazar liminalmente porque la norma hemos dicho que desde el año 2007 se señala que la oportunidad para presentar apelaciones respecto de actos que se generan desde la convocatoria hasta la buena pro incluida es solamente después de otorgada la buena. En todos los demás casos, distintos a los que hemos mencionado en esta última expresión, tiene que dársele un plazo de 2 días hábiles, ¿no? Para los efectos de que puedan subsanar los requisitos de admisibilidad. Este plazo es único y suspende los plazos del procedimiento de impugnación. ¿Qué pasa si se transcurre el plazo de 2 días hábiles siguiente notificado para la subsanación y el postor impugnante, el impugnante, no cumple con la subsanación? Lo que va a hacer la mesa de parte de la entidad o del Tribunal de Contrataciones Públicas simplemente considerar como no presentado el recurso. Y esa situación, esa condición de tener por no presentar recursos se publica en el SEACE, de tal manera que el trámite del procedimiento de solución continúe. En esos casos no se requiere que se emita ninguna resolución absolutamente. Basta con que se tenga por no presentar y se publique en el SEACE, ni siquiera se exige ninguna notificación al impugnante. ¿Ya? Simplemente se registra en el SEACE que no cumplió con la subsanación y por tanto se tiene por no presentado y sin que haya necesidad de emitir ningún pronunciamiento. Excepcionalmente puede ocurrir, y esto normalmente, al menos que yo recuerde en el tribunal, no ha ocurrido, que yo recuerde al menos, ¿no? Salvo que no haya tomado conocimiento, pero lo que sí suele ocurrir con frecuencia es en algunas entidades. Como sabemos, hay una mesa de partes única en las entidades y a veces el responsable de mesa de partes única no tiene tiempo suficiente para estar verificando el cumplimiento de todos los requisitos de admisibilidad en un recurso de apelación y a veces se le puede pasar algo, ¿no? Por eso es que se establece esta subsanación excepcional. Cuando ocurre esa situación de que a mesa de partes se le pasó algo, no se dio cuenta de que le faltaba algún requisito de admisibilidad y ya cuando el recurso ingresa
propiamente la entidad al área de asesoría jurídica o al trámite que corresponda al interior de la entidad y ésta se da cuenta de que faltaba tal o cual requisito de admisibilidad, la norma le da la posibilidad, ¿no?, que pueda notificar al impugnante dándole un plazo de 2 días para la subsanación. Pero tiene, en ese caso sí, tiene que notificarse formalmente al impugnante, ¿no? Porque dándosele un plazo de 2 días. Y si en ese plazo no cumple, ¿no? Igual que lo que ocurre en mesa de partes, se va a tener por no presentada recurso de apelación. Muy bien. Ahora voy a pedirle a Carolina que lance la segunda pregunta. Lanzamos la segunda votación. La Ley General de Contrataciones Públicas establece como regla general que el monto de la garantía por recurso de apelación asciende al 0.5% de la cuantía de la contratación. Sí o no, los invitamos a participar. Cierro esta votación y comparto los resultados. Un 65% nos dice sí, un 35% no. Doctor Inga, sus comentarios, por favor. Gracias, Carolina. Muy bien. A la pregunta, la Ley General de Contrataciones Públicas establece como regla general que el monto de la garantía por recurso de apelación asciende al 0,5% de la cuantía de la contratación. ¿Sí o no? Muy bien. La respuesta es no. Originalmente, y ahí vale la aclaración, originalmente sí establecía esta regla general, perdón, esa regla general, ¿no? Pero esa regla fue modificada por la Ley de Equilibrio Presupuestal en el que se modificó ese artículo de la ley, o sea, no entra en vigencia todavía la Ley General de Contratación Pública y ya fue modificada en 2 oportunidades. Y una de esas modificaciones tuvo que ver con la garantía. Esa modificación que se efectúa a la Ley General de Contrataciones Públicas con la Ley de Equilibrio, ¿no? Se establece que, al igual que el régimen vigente, el monto de la garantía es el 3% de la cuantía de la contratación. Y solo en el caso de que el impugnante sea una micro o pequeña empresa, será el 0,5%. Por eso les decía en uno de los requisitos de admisibilidad, si el que impugna es una micro o pequeña empresa, para los efectos de hacerse beneficiario de este monto de la garantía especial que ellos van a pagar, van a tener que abonar, ¿no? Tienen que acreditar esa condición de micro o pequeña empresa. Por tanto, solo a las micro o pequeñas empresas se les asigna, perdón, el monto de la garantía del 0,5%. Pero la regla general es como ahora, ¿no? Como consecuencia de una modificación a la Ley General de Contrataciones Públicas, es el equivalente al 3% de la cuantía de la contratación. ¿Ya? Por tanto, la respuesta es no, específicamente. Muy bien. Uno de los requisitos de admisibilidad, un poco para complementar lo que hemos comentado respecto de la pregunta, es la garantía por intervención de recursos de apelación. Esa garantía, la finalidad fundamental que tiene la garantía, y eso hay que decirlo con claridad, ¿no? Es disuadir la presentación de recursos meramente dilatorios. Como ustedes saben, ya lo comentamos al iniciar la exposición, señalamos la idea es que en los actos preparatorios, en el expediente de contratación, en las bases, se consignen con claridad, con precisión la regla de juego, de tal manera que se reduzca el riesgo de que se presenten controversias, ya sea en el procedimiento de selección o ya sea durante la ejecución del contrato. Porque en cualquiera de esos momentos que se presente la controversia, la consecuencia es que definitivamente se afecta la oportunidad de la contratación. Y hemos dicho en reiteradas oportunidades que la oportunidad de la contratación es fundamental para el logro de las metas y objetivos institucionales y atender los servicios públicos a favor de la población, ¿no?
Por eso es que a veces ocurre pues que cuando se dilata o se demora una contratación, tenemos las noticias que actualmente tenemos, por ejemplo, de que hay muchos colegios que no han implementado adecuadamente las aulas para que nuestros escolares puedan estudiar adecuadamente. ¿Por qué? Porque no se tomaron las medidas oportunas para contratar oportunamente, valga la redundancia, ¿no? Esos servicios. Muy bien. Por eso es que la garantía por recurso de apelación fundamentalmente tiene por objeto disuadir la presentación de recursos meramente dilatorios. Es decir, el impugnante, para que lo piense bien, lo analice bien, si efectivamente tiene sustento su recurso, va a tener que presentarlo y va a lograr que se declare fundado su recurso y se le va a devolver la garantía. Pero simplemente, si presenta por el único hecho de dilatar el procedimiento, porque simplemente así en forma arbitraria decide que no puedo dejar que gane así nomás el ganador de la buena prueba, impugno por impugnar, disculpen que utilice esos términos, pero hay que ser claro al respecto, ¿no? Va a afectar la oportunidad de la contratación. Y entonces, en esos casos, cuando se declara infundado su recurso, se va a ejecutar la garantía, ¿no? Y esto hay que hacer mención porque hace algunos años atrás, inclusive, un colegio profesional de abogados, no me acuerdo exactamente de qué circunscripción, interpuso una acción de garantía, perdón, una acción de inconstitucionalidad a varias normas, entre ellas aquella de la ley de contrataciones públicas que establecía la obligación de presentar la garantía por interposición de recursos de apelación. Y el Tribunal Constitucional ha considerado que no era una norma de carácter inconstitucional esta exigencia de la presentación de la garantía. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los parámetros que establece actualmente la normativa para los efectos de la interposición de recursos de apelación? Es un requisito de admisibilidad y la garantía se presenta tanto ante las entidades como ante el Tribunal de Contrataciones Públicas. Es un requisito de admisibilidad. Como dijimos, equivale al 3% de la cuantía como regla general. Solo en el caso de micro o pequeñas empresas, el monto de la garantía es el 0,5%, ¿no? ¿Se establece un límite? Sí, el mismo límite que tiene actualmente la norma. No puede haber una garantía mayor a 300 UITs vigentes al momento de interponer recurso. Inclusive en el caso de las micro y pequeñas empresas, el límite es menor. No puede exigírsele a una micro o pequeña empresa, ¿no? Abonar una garantía superior a 25 UITs, ¿no? Pero siempre y cuando acredite que efectivamente es una micro o pequeña empresa, ¿no? Y en el caso de ítems, la regla general es equivalente al 3% de la cuantía del ítem afectado con recurso impugnativo. Las garantías por recurso de apelación, en principio, se presentan bajo la forma de carta fianza o póliza de caución, ¿no? También se da la posibilidad que pueda consistir en un depósito en la cuenta corriente, ya sea de la entidad o ese en caso sea el Tribunal de Contrataciones Públicas el que resuelve el recurso de apelación. En caso sea o se presente la garantía a través de carta fianza o póliza de caución, es importante establecer que ahora la nueva normativa señala con precisión que debe cumplir los mismos requisitos que las garantías contractuales. ¿Cuáles, por ejemplo? Que sean incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática, ¿no? Y eso de aquí fundamentalmente es lo que se ha precisado, porque esto lo que hemos mencionado ya estaba en la anterior normativa. Lo que se ha precisado es que las instituciones que emiten la garantía deben ser empresas que están bajo el ámbito y autorizadas por la SBS, ¿no? Para otorgar este tipo de garantías. Y además, esas instituciones tienen que tener una clasificación de riesgo B o superior para poder otorgar la garantía por recurso de apelación, algo que la norma vigente no exige. Solo exige para los recursos, perdón, para las garantías contractuales, fiel cumplimiento, adelantos, etcétera, ¿no? Pero la norma vigente no exige esta condición de que tenga una clasificación específica. En cambio, la nueva normativa sí exige también esa condición, ¿no? Para que se pueda otorgar una garantía por recurso de apelación, ¿ya? ¿Cuáles son los plazos de la garantía por recurso de apelación? Si el recurso de apelación se presenta ante la entidad, el plazo de vigencia debe ser de 30 días calendarios. Si se presenta ante el Tribunal de Contrataciones, será de 60 días calendarios. ¿Hay la obligación de renovar la garantía? Sí, hasta que se agote, hasta que se resuelva el recurso de apelación, ¿no? ¿Qué pasa si no, si no se renueva y por algún motivo que debería ser
excepcional, seguramente con mucha anticipación gestionó su garantía el impugnante, pero resulta que se vence antes de que se resuelva el recurso de apelación. Entonces, ahí la entidad o el tribunal van a disponer la ejecución de la garantía por falta de renovación, pero se quedarán con esos fondos a las resultas del recurso de apelación. Es decir, si se declara infundado, se quedarán con ese fondo. Si se declara fundado, se devolverá el importe ejecutado. Por tanto, con respecto a la ejecución de la garantía, ¿no? ¿En qué casos se ejecuta la garantía? Aquí también ha habido algunos ajustes, algunas modificaciones. Cuando se declara improcedente el recurso de apelación por cualquiera de las causales que ya más adelante vamos a indicar, la norma dice que solo se ejecuta el 50% de la garantía, ¿ya? En cambio, si se declara infundado el recurso o se produce el desistimiento o no se renueva la garantía, se va a ejecutar el 100%. Solo en el caso que el recurso de apelación se declare improcedente, se ejecuta el 50% de la garantía. ¿Cuándo tiene que devolverse? Se devolverá cuando se declare fundado total o fundado en parte el recurso de apelación. Cuando de oficio se declare la nulidad del procedimiento de selección o cuando se declare que carece de objeto del pronunciamiento respecto al recurso de apelación, ¿no? Y también se establece que deberá devolverse el recurso de apelación cuando el impedimento con relación al impugnante se presente luego de interpuesto el recurso de apelación. Es decir, el día de hoy, 24 de marzo, supongamos que ya está vigente la nueva normativa, ¿no? Presento mi recurso de apelación. Pero a la fecha de la interposición no tenía ningún impedimento. Pero en el trámite del recurso de apelación surge un impedimento. Entonces, cuando eso ocurra, me van a declarar improcedente mi recurso, pero no me van a ejecutar la garantía. Cuando el impedimento surja con posterioridad a la interposición del recurso de apelación, me tienen que devolver el importe de la garantía. O también van a devolverme cuando opere la denegatoria ficta. ¿Cuáles son lo que acabamos de ver? Tiene que relación directamente con los requisitos de admisibilidad. Ahora vamos a ver los supuestos de procedencia, es decir, cuáles son las causales, más bien, por los cuales una, un recurso de apelación puede ser declarado improcedente. Y ninguno de estos puede ser objeto de subsanación, como hemos dicho, porque son requisitos sustanciales, requisitos de fondo. ¿Cuáles son esos requisitos? Cuando se presente el recurso ante un órgano que no es competente. Es decir, si por la cuantía el recurso de apelación, porque era una cuantía igual o menor a 50 UITs del procedimiento de selección, por tanto, lo que correspondía es que yo presente recurso de apelación ante la entidad, pero erróneamente, mal asesorado, presento mi recurso de apelación ante la mesa de partes electrónica del Tribunal de Contratación. Lamentablemente, tengo que decirles, cuando esto ocurra, el tribunal lo que va a hacer es, cuando emita la resolución, le va a declarar improcedente el recurso de apelación y le va a ejecutar ahora solo el 50% de la garantía, ¿ya? Y expresamente se consigna que aquí no se aplica la regla de la Ley de Procedimiento Administrativo General que dispone la reconducción del recurso al órgano competente. No, tanto la entidad como el tribunal, si por error, por desconocimiento, el impugnante presenta ante quien no correspondía, estos no tienen por qué remitirles, ¿no?, al órgano que consideran competente. Simplemente declaran improcedente el recurso de apelación. Segunda causal, que se ha interpuesto contra algunos de los actos no impugnables que hemos mencionado anteriormente. Tercero, que se ha interpuesto fuera de plazo, ¿no? 8 o 5 días, si presento al noveno, décimo, sexto o séptimo, definitivamente estoy fuera de plazo y por tanto van a declararme improcedente el recurso. Cuarto, el que suscribe el recurso no sea impugnante o su representante, ¿no? Esta es una figura parecida y a veces se confunde con el supuesto de inadmisibilidad. En el supuesto de inadmisibilidad hemos dicho que no aparece la firma. Ahí se presentó el recurso que se esperó a última hora, ¿no? Y por la premura del tiempo, al postor o su representante legal se le olvidó suscribir el contrato y solo está firmado por el abogado, que no tiene representación, ¿no? Por tanto, ahí no aparece la firma, ¿ya? Y por tanto, como le hemos señalado, eso va a dar lugar a que la mesa de partes rechace liminarmente el recurso de apelación. Este supuesto que estamos comentando de procedencia es distinto. Aquí sí está firmado el recurso de apelación. Pero resulta que el que firma el recurso de apelación es un tal Juan Pérez. Pero de la documentación que se verifica que ha adjuntado,
En ninguno de los documentos acredita que Juan Pérez es su representante legal. Por tanto, ¿no? Estamos ante un supuesto que el que está suscribiendo el recurso de apelación no es el impugnante o su representante legal, y por tanto, de ese análisis que se hace, se va a declarar improcedente el recurso. ¿Ya? Quinto supuesto. El impugnante se encuentra impedido para contratar con el Estado. Y aquí se pueden dar dos supuestos, como hemos mencionado hace un rato. Uno, que el impedimento ya opere desde el momento en que interpone el recurso. En ese caso, le van a declarar improcedente el recurso y le van a ejecutar la garantía. Dos, presenta su recurso y al momento de la presentación del recurso no había ningún impedimento, pero el impedimento fluye o surge, mejor dicho, en el trámite del recurso. Ahí le van a declarar improcedente, pero no le van a ejecutar la garantía. ¿Ya? Sexto, causal de improcedencia. El impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles, ¿no? Es decir, estos requieren necesariamente que haya una declaración judicial que declare esa condición, ¿no? Incapacitado legalmente para poder ejercer sus derechos, ¿no? Esto, así para decirlos en el tribunal que yo recuerde, al menos en el tiempo que yo he estado ejerciendo como vocal, nunca hemos tenido un supuesto como el que señala, pero está considerado como una causal de improcedencia. La siguiente causal de improcedencia es cuando se impugne la buena pro, cuando no haya cuestionado la no admisión o descalificación de su oferta y no se haya revertido su condición de no admitido o descalificado. ¿Qué pasa en estos casos? Yo, postor, presento mi oferta, el evaluador verifica y no cumplo con las condiciones de admisión. Por tanto, no admite mi oferta. Y el trámite continúa, porque yo no puedo impugnar hasta que se otorgue la buena pro. Eso es lo que hemos dicho, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, yo espero que otorguen la buena pro y lo que yo tengo que impugnar es esa decisión que me afecta directamente. ¿Cuál es? La no admisión de mi oferta. Pero a veces, por desconocimiento, mal asesoramiento, lo que hacen es plantear su recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro. ¿Cómo voy a impugnar la buena pro si es un acto en el cual yo no he participado? El acto que me afecta directamente es la no admisión de mi oferta. A eso se refiere esta situación. Cuando se impugne la buena pro sin haber cuestionado la no admisión o descalificación de su oferta. O a veces puede ocurrir, en el último supuesto dice, o no haya revertido su condición de no admitido o descalificado. Puede ocurrir lo siguiente, es el segundo supuesto, esta última parte de esta causal de improcedencia. Yo he impugnado ese acto que no admitía mi oferta, pero como pretensión accesoria he impugnado la buena prueba, eso sí se puede hacer, ¿no? Pero para que el órgano que va a resolver el recurso, ya sea el tribunal o la autoridad de gestión administrativa, para que se pronuncien respecto de la buena pro, yo tengo que lograr que mi no admisión de la oferta sea revertida. Es decir, que me declaren fundado mi pretensión de no admisión, dispongan mi admisión y por tanto sí se van a pronunciar. Eso habilita para que se pronuncien sobre mi cuestionamiento al otorgamiento de la buena. A eso se refiere. Luego tenemos que el impugnante carezca de interés para ahora o de legitimidad procesal, ¿no? Eso tiene que ver con lo que acabamos de señalar, ¿no? Que haya algún interés o alguna decisión, perdón, que afecte directamente el interés que yo tengo en mi participación en ese procedimiento de selección o que haya o no yo participado en un determinado acto que me habilite a poder impugnar ese acto. Luego, se ha interpuesto por el ganador de la buena pro. Eso es obvio, ¿no? ¿Qué podría impugnar la buena pro? No, no va a impugnar su propia buena pro. Y por último, la otra causal de improcedencia es que no exista conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Tal como le señalé cuando vimos el requisito de admisibilidad, cuando yo planteo mi recurso, tengo que plantear con precisión cuál es mi pretensión. En el ejemplo que les vengo dando, yo postora, no me admitieron mi aporte y por tanto yo impugno, presento mi recurso de apelación solicitando que se revoque la decisión del evaluador de no admitir mi oferta y por tanto que se revoque y se disponga la admisión de mi oferta. ¿Ya? Y tengo que sustentar cuáles son las razones por las cuales pretendo esa decisión. Pero a veces ocurre que el postor efectivamente impugna la no admisión de su oferta, que es el acto que ha afectado su interés, su derecho. Pero cuando empieza a detallar los fundamentos, empieza a cuestionar la oferta del ganador de la buena pro, se va por otros aspectos, pero no sustenta absolutamente nada, no da elementos para que el órgano resolutor pueda
amparar su pretensión, que es la no admisión de su oferta. A eso se refiere que no hay conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. ¿Cuál es la oportunidad de la evaluación de las causales de procedencia o improcedencia? Esto, a diferencia de lo que ocurre de la inadmisibilidad que se evalúa al momento de la presentación en mesa de partes, los requisitos de procedencia se evalúan al momento en que el órgano que resuelve, la autoridad de gestión administrativa o la sala correspondiente del tribunal, cuando van a emitir la resolución que va a resolver el recurso de apelación, ¿no? Antes de que determinen los puntos controvertidos, tienen que verificar si se configura o no alguno de los supuestos de improcedencia que están previstos en la normativa. ¿Cuáles son los efectos de que se declare improcedente un recurso? Que se declare, bueno, que se incurra, perdón, en alguna de las causales de improcedencia, que se declare improcedente el recurso y que se ejecute ahora, ¿no? Ahí ha habido un cambio porque con la norma vigente se ejecuta el 100%, con la nueva norma se va a ejecutar solamente el 50%, salvo, perdón, en el supuesto de impedimento. Hemos dicho, si el impedimento surge con posterioridad a la interposición del trámite, si bien van a declarar improcedente el recurso, pero ya no le van a ejecutar la garantía. Ahora hay una novedad que se ha incorporado en el reglamento, que hay que tener bastante cuidado. Hemos señalado que ya sea la autoridad de gestión administrativa o el tribunal de contrataciones públicas puede, del análisis que hace de recurso de apelación, detectar que hay una causal de nulidad del procedimiento, ¿no? Pero se percata que el recurso de apelación además tiene una causal de improcedencia. Por tanto, hemos dicho que lo primero que se hace es verificar las condiciones de procedencia y según eso recién pronunciarme sobre la pretensión. Pero aquí estamos frente a una situación excepcional, que del análisis que ha hecho del recurso de apelación presentado por el impugnante, del procedimiento, de las bases del procedimiento, se detecta que hay una causal de nulidad. Entonces, pero se da cuenta, vamos a poner el supuesto, que el recurso de apelación ha sido presentado en forma extemporánea. Debía presentar dentro de los 8 días, presentó al 9º día. Muy bien. Entonces, cuando la norma señala eso, mejor dicho, la norma señala, cuando se enfrenta a esa situación, ya sea la autoridad de gestión administrativa o el tribunal de contrataciones, va a declarar la nulidad de oficio, pero va a proceder a ejecutar la garantía porque estamos frente a un supuesto de improcedencia. Ya eso es lo que señala la norma. Esa es la novedad, una de las novedades que trae la normativa con relación al recurso de apelación. ¿Cuál es el trámite del recurso impugnativo ante la entidad? Se ha mantenido el mismo esquema que conocemos actualmente, ¿no? Plazo para presentar 5 días. Una vez que se admite, se tiene 2 días para correr traslado al tercero, que es el ganador de la buena pro, a través del SEACE, ¿no? Ese tercero, una vez que se publique en el SEACE ese traslado, va a tener 3 días para absolver el traslado de recurso de apelación. Con o sin la absolución del traslado de recurso de apelación, se abre un periodo de 5 días para actuaciones adicionales, ¿no? Y máximo al 10º día hábil siguiente de admitido el recurso de apelación, debe emitirse y notificarse la resolución que resuelve el recurso de apelación. Ese es el esquema, que actualmente es similar. En el que se ha producido un cambio importante es en el trámite del recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones. A ver, y es importante que se escuche con atención. Ahora la norma señala que una vez que se admite el recurso, ¿no? Ya olvidémonos del trámite previo de observación, ya se admitió el recurso, ¿ya? En ese decreto que se emite admitiendo el recurso, en forma simultánea, ¿no? Que se corre traslado a la entidad o al tercero administrado para que dentro del plazo de 3 días la entidad remita el informe técnico y legal y el tercero administrado absuelve el traslado de recurso de apelación. En ese mismo decreto que se admitió, que se corrió traslado, ¿no? Al tercero administrado o a la entidad, en ese mismo decreto se dispone que se remite el expediente a sala. Con eso ha cambiado sustancialmente el trámite que tenemos actualmente, porque el trámite que tenemos actualmente es el siguiente: se admite, se corre traslado al tercero o al administrado por 3 días, vencido el plazo con o sin la absolución del traslado, Secretaría prepara el expediente, ¿no? Tiene 2 días para darle efecto y recién, una vez que tenga todo listo, remite a sala. No, ahora en el mismo decreto que se corre traslado a la entidad o al tercero, se dispone que se remita a sala el expediente y se va a remitir en esa misma fecha a sala, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir.
sin perjuicio de que en forma paralela va corriendo los 3 días que tiene la entidad para presentar su informe técnico legal y el tercero administrado para resolver el recurso de apelación. Y además se señala que cuando se remite a sala, el expediente ya tiene que estar programado a la audiencia pública y no puede señalarse un plazo anterior a 3 días de la fecha en que se corre traslado del recurso de apelación, ni mayor de 5 días. De tal, lo que se pretende fundamentalmente con esa regla es que no se dilate el trámite de recurso de apelación. Muy bien. La sala va a tener en total 10 días para la evaluación si es que pidió información. ¿Ya? Eso es importante también tener en cuenta. ¿Ya? Si la sala considera que el expediente que se le ha remitido, ¿no? Con este decreto de traslado y pase a sala, considera que no hay información suficiente, ¿no? No nos olvidemos que los primeros 5 días ya está corriendo en forma paralela, 3 para absolver el recurso de apelación por parte del tercero administrado y 3 también para que la entidad remita el informe, más 2 días adicionales que para la realización de la audiencia, y aquí están los 5 días que tiene la sala para ir analizando el expediente. Pero si luego de la audiencia o antes de la audiencia considera que hay información adicional que pedir, en esos casos, cuando pide información adicional, esos 5 días se agregan 5 días más y se convierten en 10 días hábiles. No es que sean 10 y se conviertan en 15, no, no, no. Estos 5 que tenemos aquí se agregan 5 más y se extiende a 10 días en total. Excepcionalmente, cuando la sala detecte que hay una causal que pueda habilitar a que se declare la nulidad de oficio, en ese caso, porque la norma establece por un mandato del Tribunal Constitucional, ¿no? Señala pues que tiene que correr ese traslado previamente a todos los que pueda afectar, entidad, impugnante, tercero administrado, por un plazo de 5 días para declarar la nulidad, en cuyo caso, excepcionalmente se puede extender por 5 días más, ¿ya? Una vez que se venza cualquiera de esos plazos, se emite un decreto declarando que el expediente está expedito para resolver, y una vez emitido el decreto, se va a tener como máximo 5 días para resolver el recurso de apelación y un día más para proceder a la notificación. Conforme ustedes pueden apreciar, lo que se ha hecho en la nueva normativa es tratar de reducir al máximo el plazo que tiene el Tribunal de Contrataciones Públicas para resolver el recurso de apelación. Vamos a ver cuáles son los efectos que produce esa reducción sustancial, ¿no? Para la resolución del recurso de apelación. ¿Cuál es el contenido de la resolución que resuelve el recurso? Este es el esquema, y ustedes seguramente, los que han tenido oportunidad de tramitar algún recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones, este es el esquema que tiene todas las resoluciones que emite el tribunal. Primero, hay una parte de antecedentes, ¿no? De todo el procedimiento de selección, quién presenta el recurso, cuáles son los argumentos, quién es el que absuelve, qué dice la entidad en su informe técnico legal, cuándo se llevó a cabo la audiencia, etcétera, etcétera. Los antecedentes del procedimiento. Una vez que se han consignado los antecedentes del procedimiento, se tiene que verificar, y ahora está expresamente consignado, se tiene que verificar si hay algún supuesto de procedencia o improcedencia del recurso. Porque si hay algún supuesto de improcedencia, ya no ocurre todo lo demás. En cambio, si ha hecho la verificación y no se ha configurado ningún supuesto de improcedencia, la resolución continúa determinándose los puntos controvertidos. Y los puntos controvertidos se van a determinar en función a lo que se dijo en el recurso de apelación y lo que se dijo al momento en que los intervinientes absolvieron el recurso de apelación dentro del plazo correspondiente. Porque si hay alguien, como hemos visto, el tercero administrado tiene 3 días, ¿no? Para absolver el recurso y presentó su recurso al cuarto día, ya lo que él pueda cuestionar a la oferta del impugnante ya no se va a tener en cuenta, porque la norma dice que solamente se van a considerar puntos controvertidos en función a lo que se haya alegado en el recurso de apelación y lo que los demás intervinientes manifestaron al resolver oportunamente el traslado del recurso de apelación. Una vez que se han determinado los puntos controvertidos, se procede al análisis correspondiente de cada uno de ellos y se emite pronunciamiento sobre cada uno de ellos. Ese es el esquema que tiene actualmente y que ha sido ya formalizado en la nueva normativa. ¿En qué forma se pueden resolver el recurso de apelación? Puede declararse fundado, es decir, se le dice efectivamente el impugnante tiene razón, el evaluador se equivocó, por tanto hay que revocar la decisión. Claro que
decisión puede ser fundada en parte o totalmente. Puede declararse infundado, decirle, oiga, el evaluador ha resuelto de acuerdo a lo que se ha actuado y a las bases del procedimiento de selección, por tanto, tu precisión es infundada, ¿no? Improcedente, cuando se configura alguno de los supuestos de improcedencia que hemos señalado anteriormente. Nulidad, ¿no? Lo que hemos dicho, del análisis que se hace de lo que se ha manifestado en el recurso y en la absolución y lo que informa la entidad, se detecta que hay una causal de nulidad para declarar la nulidad de oficio. Entonces, ¿no? La norma dice que se puede declarar la nulidad aun cuando estemos en un supuesto de improcedencia, lo que ya le hemos explicado anteriormente. Puede ocurrir la denegatoria ficta, es decir, que no se resuelva ni notifique dentro del plazo máximo que tiene ya sea la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas. Puede emitirse una resolución aceptando el desistimiento cuando ello cumpla con los requisitos que a continuación vamos a señalar. ¿Cuáles son los efectos de la resolución de recurso? La resolución del tribunal se cumple sin calificarla y bajo sus propios términos. Todos los que son partes en el, en el procedimiento tienen que dar cumplimiento a lo que ha resuelto el tribunal, la entidad contratante, el impugnante, el tercero administrado. Si la entidad no cumple, ¿no? Se comunica a la Contraloría General de la República. La resolución emitida por el tribunal agota la vía administrativa y solo procede a acción contenciosa administrativa sin que se suspenda, ¿no?, su ejecución. Voy a pedirle a Carolina que lance la tercera pregunta, por favor. Lanzamos la tercera votación del evento. Cuando se ha presentado un recurso de apelación ante la entidad contratante, la resolución que resuelva dicho recurso puede ser apelada en última instancia administrativa ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, sí o no. Los invitamos a participar y por favor recuerden las consultas dirigidas al doctor Inga, ingresarlas por la opción preguntas y respuestas, question and answer, Q y A. Estoy recibiendo algunas por el chat. Trasládenla, por favor, a la herramienta indicada. Unos segundos adicionales. Muy bien, voy cerrando esta votación. Ya tenemos casi el 70%. Sí, ahora sí. Cierro la votación. Un tanto reñida, un 53% dice no, pero un 47% sí. Casi se dan ahí. Doctor Inga, sus comentarios, por favor. Muy bien, está bien peleado el criterio entonces. Y así tiene que ser, ¿no? No siempre hay que coincidir en todo. Bueno, dice, frente a la pregunta, cuando se ha presentado un recurso de apelación ante la entidad contratante, la resolución que resuelve dicho recurso puede ser apelada en última instancia administrativa ante el Tribunal de Contrataciones. La respuesta es no, porque la resolución que resuelve el recurso de apelación, ya sea por la entidad o ya sea por el tribunal, agota la vía administrativa. Ya no cabe interponer en la vía administrativa ningún recurso impugnativo. En todo caso, si no se está de acuerdo, ya sea, como dice la pregunta, con lo resuelto por la entidad, o ya sea que no se esté de acuerdo con lo resuelto por el tribunal, la única vía que queda es cuestionarla a través de la acción contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. La respuesta correcta en ese caso es no. ¿Ya? Muy bien. Y tiene relación con lo que estábamos explicando, por eso me acordé de la pregunta. No, la resolución agota la vía administrativa y solo procede a acción contenciosa administrativa. ¿No? ¿Cuándo ocurre la denegatoria ficta? Hay dos supuestos que pueden dar lugar a la denegatoria. ¿Cuál es la denegatoria ficta? La denegatoria ficta tiene que ver con los silencios administrativos que está regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General, específicamente con el silencio negativo. Pero tiene una peculiaridad en la contratación pública. Porque en el silencio administrativo negativo, en el régimen general, supone que es un derecho a favor del administrado y éste puede hacerlo valer, ¿no? ¿No? Para cuyo efecto, una vez que se ha vencido el plazo, puede presentar un escrito y recién empieza a habilitarse todos los efectos del silencio administrativo negativo. En cambio, en el régimen de contratación pública se le denomina esto denegatoria ficta. ¿Por qué?
porque se van a generar en forma automática una vez que se ha vencido el plazo para emitir la resolución o para efectuar la notificación. ¿Ya? Vamos a poner el supuesto, la entidad hemos dicho que una vez admitida la oferta, tiene plazo máximo de 10 días hábiles para los efectos de resolver el recurso. Supongamos que el día de hoy, 24 de marzo del 2025, sea el último día que tiene el titular de la entidad, perdón, la autoridad de gestión administrativa, para resolver el recurso de apelación. Hoy día es el día 10, décimo día. Y por algún motivo no cumple, ¿no? Con emitir y notificar la resolución a través del SEASA. Por tanto, al vencerse el plazo, opera la denegatoria ficta en forma automática. ¿Qué significa? Que a partir de mañana empieza a correr en forma automática el plazo que tendría, ¿no? Para interponer una acción contenciosa administrativa contra esa denegatoria ficta, porque el efecto de la denegatoria ficta es que se desestime la apelación, es como si lo hubiese declarado infundada el recurso de apelación, ¿no? No exactamente eso, pero la norma dice se desestima el recurso de apelación. Por tanto, como se ha desestimado mi recurso de apelación que debió resolverse el día de hoy, 24 de marzo del 2025, ya la norma señala que a partir de mañana empieza a correr los 3 meses que se tiene para interponer la acción contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. Y esa es la característica que lo distingue del régimen general, porque el régimen general, supongamos que hoy era el último día que tenía la autoridad administrativa para resolver un pedido, ¿no? Y por tanto, si hoy se vence, sigue manteniendo la obligación y yo como administrado válidamente puedo seguir esperando a que emita la resolución. Y si quiero hacer valer el silencio administrativo, tengo que presentar un escrito señalando que está operando el silencio administrativo en mi favor. Eso no ocurre en el trámite del recurso impugnativo en la contratación pública. Es, como le vuelvo a reiterar, en forma automática. Si hoy venció el plazo, a partir de mañana, sin que yo como administrado o como impugnante presente ningún recurso, empieza a correr automáticamente. El recurso que tengo que presentar es la acción contenciosa administrativa ante el Poder Judicial dentro del plazo correspondiente. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos, decíamos, que se va a tener por desestimada la apelación? Empieza a correr en forma automática el plazo para el inicio de la acción contenciosa administrativa. Yo como entidad tengo que devolver la garantía porque no he cumplido con pronunciarme sobre la pretensión planteada y debo determinar deslinde de responsabilidad. ¿Qué pasó? Yo tenía un plazo determinado y no resolví el recurso. Por tanto, deben determinar responsabilidades. Desistimiento es otra figura. A veces ocurre lo siguiente. El impugnante presenta un recurso de apelación cuestionando la buena pro, ¿no? Y el ganador de la buena pro, cuando se defiende, como se dice, va con todo contra el impugnante. Y detecta, denuncia que el impugnante, más bien en su oferta, ¿no? Que está pidiendo que le otorguen la buena pro, ha presentado documentos falsos. Y entonces el impugnante se siente descubierto y para que no tenga mayores efectos, presenta su escrito de desistimiento. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? La solicitud de desistimiento en el caso del tribunal se debe presentar antes de que se emite el decreto que declara expedito para resolver el recurso. En el caso de la entidad puede presentarse hasta el día anterior del plazo máximo que tiene para resolver, o sea, antes que resuelva, ¿no? Pero tanto en la entidad como en el tribunal se tiene que verificar si ese desistimiento no compromete el interés público, como en el ejemplo que le he dado. Lo que se desiste el impugnante es porque le han descubierto que ha faltado a la verdad, que ha afectado el principio de presunción de veracidad. Por eso, en esos casos, por ejemplo, el tribunal no acepta el desistimiento y se pronuncia sobre el fondo, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la formalidad que tiene que presentarse? Ante la entidad tiene que presentar con firma legalizada, ¿no? Ante notario. Y ante el tribunal puede hacer con firma legalizada ante notario o puede mediante una certificación ante la Secretaría del Tribunal. Tiene que emitirse una resolución que acepta o rechaza, ¿no? Y en esos casos se ejecuta el 100% de la garantía otorgada. Precedentes de observancia obligatoria. Como sabemos, hay casos y casos que se presentan, algunos parecidos a otros, pero no exactamente iguales, y podría generar que cuando se resuelva un recurso de apelación, ya sea por la entidad o por el tribunal, haya algunas pequeñas diferencias entre uno y otro caso. Por eso es que la norma señala que el tribunal interpreta de modo expreso y con carácter general las normas de la ley y su reglamento mediante acuerdo de sala plena. Son los acuerdos de sala plena que establecen criterios de interpretación de la norma y
adquieren carácter obligatorio. ¿A partir de cuándo? A partir del día en que se publica en el Diario Oficial del Peruano y en el portal del OES. Cuando hay un acuerdo de sala plena, tanto las entidades como las salas del tribunal están obligadas a acatar ese acuerdo de sala plena. ¿Ya? Y el agotamiento de la vía administrativa, tal como hemos señalado, ya sea que el que resuelva el recurso de apelación sea el tribunal o la entidad, esa resolución pone fin al procedimiento impugnativo, ¿no? Constituye decisión de última y definitiva instancia administrativa. Y por tanto, si el administrado quiere cuestionar, tendrá que ir al Poder Judicial a través de la acción contenciosa administrativa que está establecido en el artículo 148 de la Constitución Política. Como ustedes saben, las actuaciones de la administración pública y entre ellos de los tribunales administrativos se controlan a través de la acción contenciosa administrativa que se interpone ante el Poder Judicial. Lo que sí hay que precisar es que la simple interposición de la acción contenciosa administrativa no suspende lo que haya decidido la Autoridad de Gestión Administrativa o el Tribunal de Contrataciones Públicas. Si desea suspenderse los efectos de lo que se haya resuelto en el recurso de apelación, tendrá que obtenerse del Poder Judicial una medida cautelar de no innovar que disponga que se suspendan los efectos de la resolución que resuelve el recurso de apelación. Bueno, he tratado de agotar todos los temas con relación al recurso de apelación y les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Héctor Marín Inga Guamán, por la excelente exposición que nos ha brindado. Gracias por los conocimientos que nos ha dado. Con esto estamos cerrando esta primera parte, la parte expositiva, y daremos pase a la segunda parte, que es la absolución de consultas. Participantes, les recuerdo, sus consultas deben ingresarlas por la opción preguntas y respuestas, question and answer, QA, claras, precisas del tema que el doctor Inga está tratando. Un caso particular, un tema distinto, no se va a responder. Doctor Inga, demos inicio a la segunda parte de esta videoconferencia. Bien, sí, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Víctor Aguirre señala lo siguiente. Cuando existen errores en la elaboración de las bases o expediente técnico o término de referencia, no se puede apelar o qué se puede hacer si así hubo ganador. Bueno, lo primero, Víctor, que hay que tener en cuenta que cualquier deficiencia en el requerimiento que se manifieste en los términos de referencia, especificaciones técnicas, expediente técnico, ¿no? Que van a ser trasladados a las bases del procedimiento, tienen un mecanismo idóneo que es el cuestionamiento a las bases, a través de las consultas y las observaciones. No desaprovechemos ustedes como proveedores de esa oportunidad, porque después ya va a ser muy tarde, ¿no? Porque va a haber doble afectado. Primero, que ya no vas a poder presentar recurso de apelación por cualquier deficiencia que hayas observado en las bases, en el expediente técnico, en los términos de referencia, en las especificaciones técnicas. Ya no se puede impugnar a través de recurso de apelación. ¿No? La norma prohíbe, es un acto inimpugnable. Pero si por algún motivo formula la denuncia y eso habilita a que se detecte y eso ha tenido incidencia, y eso es el criterio que tiene el tribunal, si algún defecto en las bases, ¿no? Y no nos olvidemos que las especificaciones técnicas, término de referencia, expediente técnico, forma parte de las bases, ha tenido incidencia en el resultado final, podrás generar probablemente una nulidad de oficio. Pero ¿quién va a ser la perjudicada en ese entonces? La entidad que seguramente cuando se detecte la nulidad de oficio, no porque se haya podido impugnar, sino que del análisis que se ha hecho del expediente se detecta que ha tenido directa incidencia en el resultado del proceso, ¿no? El tribunal, lo más probable es que va a declarar la nulidad del procedimiento y lo va a retrotraer, imagínate, hasta la convocatoria. Va a llevar a cabo todo el proceso. ¿Quién se va a afectar? No solo la entidad, sino los beneficiarios de ese bien, de ese servicio o de esa obra que no lo va a tener oportunamente. Por tanto, la recomendación es cuando haya deficiencias que se detecten en documentos que forman parte de las bases, el mecanismo idóneo para cuestionarlos oportunamente son, valgo la, valga la redundancia, las consultas y las observaciones. ¿Ya? Anonymous señala, a ver, en el marco de la nueva normativa, es posible que se dé una doble apelación en un mismo procedimiento de selección. Por ejemplo, que se presente la apelación cuestionando determinados requisitos de calificación. El tribunal lo declara fundado, pero considera que es posible de subsanar. Por tanto, se ordena que se dé un plazo para... Claro, sí, efectivamente, no, tiene razón, pero eso no es la regla.
A lo que yo me refería cuando mencioné el régimen anterior al 2007, esa era la regla. A lo que estás señalando es la excepción, ¿no? Sí, efectivamente se puede dar ese supuesto, no está negado, ¿no? Pero el régimen anterior permitía como una regla la posibilidad de que hubiese más de una apelación en un procedimiento de selección, ¿ya? Gracias por tu mayor. Leibniz Bernal dice, si bien la cancelación o la nulidad son atribuciones de la autoridad de gestión administrativa, estas pueden ser delegables. Sí, la norma da esa posibilidad, ¿no? Da esa posibilidad, efectivamente. Domingo Elías, ¿qué es el interés para obrar? También se elige ahora, se exige ahora. Sí, tal como hemos señalado, el interés para obrar tiene que ver con la capacidad de pues, poder cuestionar un hecho que directamente nos afecta, ¿no? O una decisión que directamente nos afecta, que tenemos interés porque somos titulares de ese interés o de ese derecho. A eso se refiere específicamente Domingo. Anonymous dice. No siendo posible apelar los contratos menores, ¿qué procedería en el supuesto de que haya cierta parcialidad o infracción en el otorgamiento de la buena prueba? ¿Se deberá denunciar? Sí, efectivamente. No nos olvidemos que tenemos dos caminos. Denunciar al OSI, al interna de la entidad, o denunciar al área de supervisión, que actualmente es la Dirección de Gestión de Riesgos, que a futuro entiendo que va a tener un nombre parecido en el OSE, que se encarga justamente de la supervisión de esas contrataciones menores. La pérdida de la Runei Huarca, la pérdida de la buena pro, ¿ante quién se puede interponer recurso de apelación? La pérdida de la buena pro, estimado Runei, ¿no? Es en función al tipo de procedimiento de selección. Si la pérdida de la buena pro se da en un procedimiento de selección cuya cuantía sea mayor a 50 UITs, la apelación va a presentarse ante el Tribunal de Contrataciones. Si la cuantía de la contratación de ese procedimiento donde se produjo la pérdida de la buena pro es igual o menor a 50 UITs, se interpondrá ante la propia entidad. Ya esa es la regla, aplica tanto para los actos anteriores, la buena pro y posteriores, la regla de la cuantía. Ya es como regla general para determinar la competencia. Víctor Alberto Aguirre dice. Dice Víctor Alberto Aguirre, el tribunal va a seguir existiendo ahora con la OS. Sí, tendrá validez pronunciamientos anteriores, los pronunciamientos anteriores de observancia obligatoria estarán vigentes y válidos. Bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Si hay algunos criterios que son similares a los que actualmente tenemos, o sea, el régimen vigente que tenemos actualmente, entiendo que no habría ningún inconveniente que se consideren esos criterios. Ya, pero si son totalmente distintos, la regulación se entiende que inclusive si hay un acuerdo de sala plena que establece una forma de aplicar e interpretar las normas de la ley 30.225 y su reglamento, y eso ha sido modificado, ¿no? Por la nueva norma y su reglamento, entonces ya esa regla establecida inclusive por acuerdo de sala plena ya no resulta aplicable, ¿ya? Si mi cuantía es menor a 50 UITs solo por el hecho de que quiere que se declare nulo o cancelación de proceso, es por el tribunal. ¿Qué pasa si lo presento ante la entidad? Bueno, dice, Anonymous dice, si mi cuantía es menor de 50 UITs solo por el hecho de que quiera que se declare nulo o cancelación del proceso, es por el tribunal. ¿Qué pasa si lo presenta ante la entidad? Bueno. Hay que tener en cuenta, Anonymous, que hemos señalado que la regla general de determinación de competencias es por la cuantía, ¿no? Ya hemos señalado que corresponderá al tribunal si la cuantía de la contratación es mayor a 50 UITs. Si es igual o menor, corresponderá a la entidad. Pero hay criterios que determinan la competencia ya no por la cuantía, sino por la materia de la impugnación. Y en ese caso, cuando se trata de una cancelación o una declaración de nulidad, independientemente de la cuantía, corresponden directamente, ¿no? Que sean resueltos por el Tribunal de Contrataciones. ¿Ya? Ahí no opera, no se aplica el concepto de cuantía para determinar la competencia. Anónimo sigue diciendo, para los procedimientos de licitación pública con MDA, existe la imposición, si el MDA señala que después de la nación solo pasa un postor. Bueno,
Hay que tener en cuenta lo siguiente, estos procedimientos de licitación pública con MDA, Asociación de Innovación, Compra Pública Precomercial, todas o tienen diálogo, subetapas de negociación o tienen etapas de diálogo competitivo, ¿no? No nos olvidemos. Por tanto, la norma expresamente señala que en estos casos, ¿no? Esas subetapas de diálogo competitivo o negociación no son objeto de impugnación, pero otros actos sí serán objeto de impugnación, salvo que la propia regla, ¿no? establezca algo distinto. Pero la regla general establece que solamente aquellos actos que correspondan propiamente a la negociación o diálogo competitivo, a esas subetapas, no son materia de impugnación. ¿Ya? Caramba, Anonymous, bien Anonymous es porque parece que es el único que quiere preguntar. Bueno, vamos a atender algunas inquietudes más. En el caso del procedimiento declarado desierto, ¿cómo sabemos qué tipo de procedimiento de selección se va a convocar si no se vuelve a convocar por un periodo largo? Ah, bueno, y es un tema que va a depender de la propia entidad. No nos olvidemos que el mandato normativo es que si es una licitación o concurso público, lo que tienes que convocar en segunda instancia es un abreviado de esos procedimientos. Si ha sido un abreviado en primera convocatoria, será otro abreviado el que lleves a cabo. Esa es la regla general que hay que tener en cuenta, ¿no? Ya la oportunidad, la norma es que si hay una necesidad, se entiende que tiene que ser en forma inmediata. No podríamos dejar que pase el tiempo y no convocar el procedimiento de selección, ¿no? Entonces ya es un tema de gestión de cada entidad. Dice, se puede presentar mi recurso de apelación hasta las 11:59 del día con fecha límite, pues en el horario de mesa de parte del tribunal o entidad. Desde el momento en que se ha implementado la mesa de partes electrónica, ya no hay el límite de horario de atención al público. Ya no hay límite de horario de atención al público. De haberse presentado un recurso de apelación ante, todos son de anónimo, por eso ya no repito el preguntante. De haberse presentado un recurso de apelación ante el tribunal, la entidad convocante decide declarar nulidad del procedimiento de selección. Preguntas, ¿el tribunal se pronuncia y resuelve la apelación o no se pronuncia? Dice, de haberse presentado un recurso de apelación ante el tribunal, la entidad convocante declara nulidad. Bueno, hay que tener en cuenta, Anonymous, que el recurso de apelación que se haya presentado suspende cualquier acto que pueda realizarse con respecto al procedimiento de selección. Por tanto, si en un día uno se presentó el recurso de apelación y la nulidad es declarada en el día 2, ya esa declaración de nulidad no tiene efecto, es nulo de pleno derecho. El tribunal, si tiene conocimiento de ese acto, inclusive va a incluirlo en su resolución declarando la nulidad de ese acto, ¿no? Que ha sido declarada con posterioridad a la suspensión del trámite del procedimiento. ¿Ya? Reina y Huarca dice, cuando un postor no interpone un recurso de apelación, sino un recurso de nulidad, y este proceso es mayor a 50 UITs, ¿ante quién debería presentar el recurso de nulidad? ¿Ante la entidad o ante el Tribunal de Contratación? En primer lugar, Reine, no hay recurso de nulidad. No, la norma no regula, ¿no? Un recurso de nulidad. Lo que la norma regula es lo siguiente. Cuando un participante o un postor, es decir, que ha participado en el procedimiento de selección, pretende cuestionar un procedimiento de selección a través de una supuesta denuncia de nulidad, la norma mandatoriamente le dice, hay que darle el trámite de un recurso de apelación. Por tanto, si tú presentas tu denuncia ante la entidad pretendiendo que se declare la nulidad, válidamente la entidad te puede notificar dándote un plazo para que subsanes, presentes entre otros la garantía, por ejemplo, porque eso es lo que dice la norma. Y si presenta la garantía y resulta que la entidad no era competente, que has debido recurrir vía recurso de apelación ante el tribunal, le va a declarar improcedente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Muy bien. Entonces yo creo que hemos tratado de atender el mayor número de preguntas y les agradezco por su participación. Agradecemos a usted, doctor Ingo, por haber absolvido todas las consultas que ha podido. Sabemos que ya estamos un poco fuera del límite de tiempo. Gracias por este adicional que nos ha dado. Y para cerrar ya la videoconferencia en sí, por favor, sus palabras finales, recomendaciones para nuestros participantes. Lo que quería conversar
o mencionarles es lo que le dije en algún pasaje de la exposición. Va a depender mucho. Definitivamente no se va a suprimir la posibilidad de que se presenten recursos de apelación, pero sí se puede reducir el riesgo de que eso ocurra. ¿Y cómo se hace eso? Trabajando adecuadamente todos los documentos que forman parte de los actos preparatorios. Con eso, si elaboramos bien nuestro requerimiento, hacemos bien nuestra estrategia de contratación, elaboramos bien el expediente de contratación y las bases, no vamos a permitir que se abra la posibilidad de impugnaciones, sino vamos a reducirlo al mínimo. Y luego que el órgano evaluador, el evaluador que conduzca el procedimiento de selección, se ciñe estrictamente a lo que es establecido en la base del procedimiento. Con lo cual, la idea es reducir, ¿no?, el riesgo de que se puedan presentar impugnaciones que afectan la oportunidad de la contratación. Eso fundamentalmente. Muchas gracias nuevamente por su participación. Muchas gracias, doctor Inga, por la exposición que nos ha brindado, los conocimientos, la solución de consultas que ha dado. Con sus palabras de despedida, cerramos esta videoconferencia el día de hoy y sabemos que podremos contar con usted para futuros eventos y que lo veremos capacitando nuevamente con nosotros. Muchas gracias y con esto